Honor de presentar a María Juliana. Yo soy caleña, crecí en Cali, estudié comunicación social, me especialicé por ahí. Más adelante me vine a Bogotá, hice la práctica acá, regresé a Cali y ya luego me devolví, me quedé acá en Bogotá, me especialicé en la parte de comunicación organizacional, siempre he trabajado en organizaciones, en comunicación y cultura organizacional. Me ha gustado mucho trabajar con la gente, como en todo lo humano. Soy muy crítica de las empresas, pero entonces realmente terminé siempre en los espacios como más de desarrollo humano, de recursos humanos, haciendo comunicación. Luego también viví un tiempito por fuera, me gané un par de becas y estudié en Holanda cultura organizacional. Y bueno, la escritura siempre estuvo en mi vida, los libros siempre estuvieron en mi vida. Siempre me gustó leer, siempre me gustó escribir, escribía muy para mí, trabajaba en una revista, publicaba algunas cositas, pero como muy tímida, como muy difícil creer que podía hacerlo de verdad. Y creo que mis grandes pasiones son esos, los libros y bueno, en la parte del trabajo, lo que les comentaba en comunicación y cultura, los libros son una gran pasión, escribir y los temas de crecimiento personal, que eso sí fue de manera súper empírica. Solamente ahorita es que estoy empezando, voy a estudiar psicoterapia Gestalt, ya a partir pues de como todos estos años, pero yo siempre quise también como acercarme mucho a los temas de psicología. Lo que pasa es que de manera formal no lo hice. Lo hice de manera empírica, que es lo que un poco se ve en el libro, ¿no? Sí. A través de mi propia experiencia, como que fui metiéndome en los temas. Tú empiezas con una frase de Brené Brown que me encanta. Apropiarse de la historia personal y amarse a sí mismo a través del proceso es la cosa más valiente que podemos hacer. A mí me llamó mucho la atención del libro de María Juliana, que son muy vívidas, como muy claves en todo esto. Entonces cuéntanos un poquito de todos esos sucesos bonitos y feos, y no tan bonitos. Hay una parte del comienzo del libro en donde yo digo que nací con los ojos muy abiertos al mundo. Y es precisamente por eso, porque por alguna razón que no entiendo, porque yo soy así, me acuerdo siempre de todo. Y disfruto mucho los sentidos que tengo. Mi hermana que está allá atrás dice que yo me acuerdo del día en que nací, obviamente burlándose de mí, pues porque obviamente yo no me acuerdo del día en que nací, pero ella se ríe cuando contamos anécdotas, dice como no, pero es que Juliana, ¿cómo te vas a acordar de eso? Entonces yo muchas veces me acuerdo de la ropa, de los olores, de la comida, y en mi caso es como un disfrute, porque hay gente que a veces dice, ay no, pero tan triste tal cosa. Yo tengo una parte muy nostálgica que para algunas personas puede ser como aburridora o triste, y yo gozo, o sea, si yo me pongo aquí a charlar contigo, ¿te acuerdas cuando fuimos hace 25 años y nos comimos un sancocho y se te regó encima? Yo como que, yo lo disfruto mucho, y así el recuerdo sea triste. Yo, por ejemplo, tengo una de mis tías maternas, el día que esa tía materna se iba a morir, yo estaba con otra tía, hermana de mi mamá, y el doctor nos estaba contándonos la historia de lo que estaba pasando, pero lo dijo de una manera tan extraña que nosotras nos reímos de ese momento todavía, y era un momento súper triste porque estábamos perdiendo un ser querido y todavía nos reímos del tema. Entonces es como, y yo por eso también siempre hablo mucho del humor, y para mí es muy importante el humor, entonces es como también reírnos un poco de esas tragedias. Y lo que te digo, todavía con mi otra tía recuerdo de cuando nos estaban informando de eso, la noticia más triste del mundo, y nos reímos. Entonces como que en mi caso particular es un disfrute, acordarme de lo que tú dices, los colores, y bueno, en el caso de Cali, que hago una descripción mucho del clima, de cómo se sentía crecer en Cali en los años 90, 80, 90, de lo que era ser niño en esa época, absorber los sucesos, el clima. Entonces, bueno, para mí creo que eso era muy importante, lo que tú decías de la parte de cuando crecí también con mi hermana, cómo nos educaron, como que todo lo recuerdo de una manera muy vívida. Sí, eso me parece súper chévere, porque además de todo te acuerdas de lo que pensabas como niña, de lo que sucedía a tu alrededor, ¿sí? Y eso también me llamó mucho la atención, cómo hablas de cómo percibías que las veían las otras personas después de que tu mamá murió. Entonces, eso me parece muy interesante, ¿no? Pues porque sí, eso marca mucho, cómo lo ven a uno, o cómo siente uno que lo ven a uno, pero acordarse es bien interesante. El libro es un relato muy personal, muy íntimo. Yo cuento la historia del suicidio de mi mamá cuando yo tenía 9 años, y como el impacto que tuvo en mi vida. Yo relato la historia como en los primeros 3 capítulos, pero luego hay un mensaje muy claro, en donde yo le cuento a las personas que no somos lo que nos pasó, como que un hecho trágico
o algo trágico o feo o aburridor o triste que nos sucedió no tiene por qué marcarnos, y que somos como los responsables y los que podemos cambiar la narrativa de nuestra vida, como que podemos dar ese giro y cambiar nuestra vida independientemente si nos pasó una enfermedad, un accidente, una pérdida, algo doloroso. Entonces ese era como el contexto para que podamos ya seguir conversando del libro. Sí. ¿Y de dónde surgió tu idea de dejar por escrito todo esto? Porque pues a veces nos enseñan mucho de matemáticas, de español, de todas esas cosas, no nos enseñan cómo manejar las emociones. Yo siempre supe que quería escribir un libro, pero como que creía que no era capaz, como todos nos pasa. Y yo no tenía como claridad, del mensaje final yo no tenía claridad, uno va llegando, ¿no? Claro. Pero también tenía muchas ideas, siempre tengo muchas ideas, y tenía ideas de mis abuelos maternos que llegaron al país, que también esa historia es interesante, tenía también muchas historias del lado de mi abuela paterna, que era costeña, entonces sí era muy chistosa, o sea, yo tenía muchas ideas. Y yo empecé el libro en el 2020, en la pandemia, en el encierro, o sea, el encierro para mí vino en una crisis también de vida, porque estaba teniendo muchos cambios, muchos laborales, personales. Ahí es donde yo me decido a escribir, pero todavía como con esta confusión, ¿no? Como de qué es el libro, o sea, es mi historia, es la historia de lo de mi mamá, y luego llega un momento en donde ya por una necesidad propia y como muy del alma, es donde yo digo, lo primero que yo voy a escribir tiene que ser esto, porque esto es lo que he tenido por dentro todo el tiempo y como que no me ha dejado seguir adelante, y esta historia hay que contarla. Sin mucha claridad, porque uno va llegando, ¿no? Uno va llegando a la claridad. Después fue que yo llegué a la claridad de que eso le podía ayudar a alguien. En ese momento era un tema mío, la palabra no es bonita, de vomitar, o sea, de vomitar todo eso, de desahogarte, y terapéuticamente a mí me ayudó muchísimo. Entonces, primero fue eso. Y yo tuve que dejar el libro 2 años, porque entré a un trabajo que era muy difícil, cosas que pasan, y lo dejé 2 años hasta que decidí retomarlo y dije, esto tiene que ser prioridad, porque yo sentía que era como una... No digo que después de esto yo tenga una vida muy tranquila y perfecta, nada que ver, pero sí, digo que necesitaba como ponerlo por escrito, o sea, para mí era como un desahogo, y lo que tú dices también muy importante, como sacar un tema a la luz, un tema del que no se habla. Pero como que todas estas certezas llegan después. Uno solo ve el primer escalón. Y la culpa y el miedo y el dolor. Uno solo ve el primer escalón, como aquí estoy yo con mi archivo de Word, y ¿no? Como que este es mi proceso. Y luego es que uno va asimilando cosas como, oye, esto le puede ayudar a alguien, o esto socialmente es muy importante, o de esto hay que hablar. Pero esas conciencias van llegando, porque el proceso pues fue largo. Yo tuve que dejar, de hecho, el libro 2 años por completo. Yo lo empecé en el 2020 y luego lo retomé. ¿Cuál fue el capítulo más difícil de escribir? Fue el número 2, el segundo, que se llama El Crack del 94, que es donde hago como el relato de la muerte de mi mamá. Fue el más difícil de escribir, pero también fue el más bonito, el más terapéutico. Siempre me preguntan, ¿lloraste mucho escribiéndolo? Y yo, sí, pero pues eso es lo rico. Ay, ¿cómo así que llorar es rico? Pues obvio, claro, lloré horrible, claro, pero pues es que eso es lo que sana. Eso fue lo sanador, como que qué duro escribir esto, pero fue lindo escribirlo, porque también recordarlo y llorarlo, y como que se transmuta, se transforma. Entonces es un capítulo duro, pero es un capítulo como necesario, como que las cosas hay que mirarlas para entenderlas, no esconderlas. ¿No? Es como que cuando tú las miras y las entiendes y les das luz, es como que, esto pasó. ¿Tú crees que antes de escribir el libro, tu vida estaba relativamente como en un piloto automático o algo así? Después de escribir el libro, ¿ha sido diferente? Sí, ojo, tengo muchas crisis, yo me levanto todavía en modo víctima. Pues claro. En estudios alguien se reía porque yo le decía, a mí se me quita el modo víctima a las 4 de la tarde, o sea, quiere decir que pues uno sigue luchando. O sea, eres alegre de noche. O sea, uno sigue luchando con sus fantasmas todos los días, o sea, esto es como una decisión de todos los días, no es como que me sané, no, cero, o sea, no. Pero lo que tú estás diciendo, sí.
sí hay un piloto automático en el que uno entra porque estamos condicionados, o sea, eso no hay nada que hacer, la cultura nos condiciona a que tú vas al colegio y luego estudias, o de pronto elegiste casarte, tener hijos, pero estás condicionado, entonces uno va en un piloto automático donde uno de pronto no sabe qué quiere, o no sabe qué le gusta, o un día uno se despierta y dice, pero yo por qué me casé con Juanito, con Juanita, o yo por qué estudié filología rusa, o sea, no sé, como que, ¿no? O será que a mí me gustan los frijoles, o será que fue porque me los embutió mi abuela, o sea, como, sí, ¿no? Como que uno un día se siente y dice, o yo porque vivo en esta ciudad si la odio y tengo posibilidades de irme a otra. Entonces, como que esa pausa que nos dice acá, creo que es muy importante. Sentar, lo que tú dices, no quiere decir que uno diga, no, pues todo lo que hice en mi vida está mal, no, pero hacer esa pausa y decir cómo estuve viviendo. ¿Qué opinas de la palabra aceptación en un caso de estos? Me parece que es una palabra muy importante. O sea, resignación, aceptación, o sea, porque yo creo que uno, pues sí, tú eras muy niña cuando pasó, y yo creo que uno vive durante mucho tiempo en un momento, en un modo de, no sé, de resignación. La gente me mira, esto pasó, hablan. ¿En qué momento llegas a aceptar? Me hiciste pensar como la diferencia entre resignación y aceptación. Creo que la aceptación, en el momento en que ocurren las cosas, ahí uno está como en una licuadora que nada que ver. Y yo creo que la aceptación llega es como con la conciencia y con la reflexión, que en el momento en que pues yo era pequeña no tuve como esa conciencia. Los adultos alrededor tal vez sí, yo creo que mi papá iba como por ese camino también después de vivir cosas muy turbulentas. Y creo que solo hay una parte del libro en donde yo ya estoy como en los 20 que me empiezo a hacer un montón de preguntas, que es en donde quiero rebobinar todo. Para llegar como a ese punto de la aceptación, pero creo que tiene que ser una aceptación como desde el amor, en donde toca sí o sí volver a como hacer una revisión, porque en el momento en donde pasan las cosas, es lo que tú dices, lo que piensa la gente, lo que se murmulla, en ese momento crecer con un tema de estos en los 90s en Cali es como una maraña de confusiones, y más si tienes 9 años, entonces en ese momento yo creo que no era aceptación, en ese momento es como tal vez sí resignación, o no sé cómo lo diríamos, como para mí es como seguir en un automático, como ver cómo sobrevives cada día, ver cómo sobrevives, para mí es supervivencia, claro. Supervivencia, hasta que vas generando conciencia, esto para qué, esto por qué, esto cómo se come, esto sí pasó, esto no pasó, o no me importa. Por ejemplo, yo en una parte del libro digo, yo no voy a hacer una investigación de qué pasó exactamente, quién estaba, ella quién le conversó, qué decía el psiquiatra. Yo desde el principio dije, yo no voy a hacer una investigación periodística. Pero eso no quiere decir que uno no pueda llegar a un nivel de aceptarlo y verlo con amor. Claro, además que aceptar es la parte activa de, ok, esto es lo que hay, ¿sí? ¿Qué voy a hacer con esto? Me hiciste acordar, y qué pena que te interrumpa, sí, que cuando uno está chiquito y no entiende, pues uno se arma un montón de escenarios rarísimos en la cabeza. Entonces yo pensaba que a mí me iban a llamar y me iban a decir, tu mamá no está muerta. O que yo iba a ir caminando por la calle Quinta de Cali y la iba a ver en la calle. Y además, imagínense, yo veía puras telenovelas mexicanas. Todas las tardes yo veía a Marimar, Mariala del Barrio, bueno, no me acuerdo de más. Claro, en esas películas, en esas telenovelas, los muertos no estaban muertos. Los que estaban en silla de ruedas caminaban. Sí. Entonces yo decía, pues claro, mi mamá va a aparecer en la calle Quinta como un gamín y me va a decir, no se murió, felicidades. Entonces, pues esas son las cosas que uno arma en su mente cuando chiquito. Claro. ¿Tú crees que desde ese ser hija sobreviviente de una situación de estas, el hecho de hablar del tema y de que se hable más libremente hace la diferencia? Sí, 100%, porque yo creo que si estos temas se hubieran hablado hace 30 años, inclusive la historia podría ser distinta. O sea, si mi mamá, digamos que en este caso mi mamá, lo que yo les digo, mi historia es un vehículo, ¿no? Pero esta es la historia de todos. Puede ser un accidente, puede ser cualquier otra cosa que te haya pasado, pero si una persona siente que puede hablar de lo que le pasa, si los temas de salud mental no hubieran sido tan tabús, voy a hablar, no estoy diciendo que ya no lo son, pero voy a hablar de hace 30 años, si en ese momento hubiera sido algo más tranquilo como decir me duele la cabeza, o es que tengo problemas de estómago y por eso voy al médico, si hubiera sido un tema más
tranquilo de entender, de contar, que no nos diera pena en esa época decir voy al psiquiatra. No me imagino en esa época cómo era decir que iba al psiquiatra mi mamá. No sé, porque no tengo los detalles. Creo que se hubiera podido mitigar en este caso particular de ella y en general para muchas personas. Entonces creo que hablar de salud mental sí es necesario y que ya sea una cosa de todos los días. O sea, así como vamos al baño, cocinamos, decimos que nos duele algo, vamos al médico, porque si nos hacemos exámenes de sangre, por ejemplo, ¿no? Porque cuando faltamos al trabajo, ¿qué decimos? Algo físico, ¿no? Uno no dice, ay jefe, estoy aquí en un existencialismo. No pude ir porque estoy deprimida. Eso no pasa. No, porque es bueno que leamos tu libro. ¿A quiénes se lo recomiendas? Esa es una muy buena pregunta. Y me acuerdo una pregunta que me hizo Juanita, mi editora, en la Filbo, que decía justo, ¿por qué más libros de salud mental, de crecimiento personal? Yo creo que es importante porque no solamente para una persona que haya tenido una pérdida, un duelo, porque creo que personas que hayan tenido una pérdida, un duelo, que les haya pasado algo difícil en la vida, una enfermedad, un accidente, les va a servir mucho, pero creo que en general a todos nos sirve para cuestionarnos parte de esa vía en automático por la que me preguntabas también, ¿no? Entonces, porque en ocasiones hay gente que llega a las consultas de los terapeutas y dice, mira, a mí no me ha pasado nada malo en la vida, pero me siento triste, me siento deprimida, ¿qué ocurre? ¿No? ¿Cómo estoy llevando mi vida? ¿Qué está pasando con mi vida? Entonces creo que en primera instancia sí se los recomiendo a personas que estén atravesando pérdidas, duelos. Tengo gente muy cercana que le ha servido en esos momentos y que sí les ha ayudado a tener otra perspectiva, a verlo de manera distinta, pero en segunda instancia yo creo que a cualquier persona le puede servir, también para detenerse un poco, reflexionar, pensar, y también creo que toca otros temas interesantes, no solamente el duelo, el dolor, las pérdidas, el suicidio. Hay reflexiones también, por ejemplo, en torno a lo que significa ser mujer, que a muchas mujeres también les puede interesar. Entonces creo que es un libro que también es muy humano, entonces yo creo que le puede hablar a las personas sobre la vida, sobre la existencia y sobre lo que significa también hacernos cargo de nuestra propia vida, que creo que muchas veces nos dejamos llevar y no somos como los protagonistas de nuestra vida. Yo creo que eso nos pasa a todos y creo que ahí todos se pueden ver identificados. Cuéntanos 3 herramientas, 3 herramientas así pues como que te parezcan súper importantes que estén en el libro y que... A ver, herramientas, ¿cierto? Bueno, yo creo que una de las que hablo por todo el libro, bueno, voy a hacer una salvedad, lo que me sirvió a mí no le sirve a todo el mundo, ¿no? Entonces, en mi caso, yo recomiendo la terapia, creo que es una exploración muy personal, que hay que explorarla, que hay que buscar uno que le llama la atención. Hay muchas corrientes, muchas cosas diferentes. Aquí estamos hablando de logoterapia, entonces como que siento que ser curioso de qué le puede servir a uno mismo. La segunda herramienta creo que puede ser, que es como conectarnos con nosotros mismos a través como de algo que nos llegue mucho, que puede ser el deporte, el arte, que puede ser, en mi caso, escribir, para alguien puede ser dibujar, para otra persona puede ser hacer abdominales. Sí, suena muy chistoso, pero ¿no? Como que, sí, es algo como que te conectas, o cuando chiquito te quedabas haciendo arcoíris, entonces te encanta pintar arcoíris, pintar cosas de colores, como, y por eso hago unas preguntas de qué te gustaba cuando eras chiquito, con qué conectabas, pensar qué hacíamos de verdad, con qué se nos iba el tiempo, como jugando con la pelota o haciendo natación. Entonces creo que eso puede ser. Y hay una tercera herramienta que tiene que ver con los libros y con toda la información que hay ahora. Y ahorita hay mucha información, ¿cierto? Hay mucho para leer, hay muchos podcasts, hay muchas cosas en Instagram. Yo elijo verlo de manera positiva, elijo ver que ahí hay como una fuente de conocimiento que hace 30 años eran de pronto solo los libros, bueno, no solo los libros, otras cosas, pero que ahorita hay mucho más. Entonces sé que no es fácil, sé que es súper difícil, todo el mundo es coach, todo el mundo te va a arreglar la vida, todo el mundo habla con el más allá, es difícil, pero creo que si buscamos bien, buscamos recomendaciones, creo que hay muchas herramientas. Entonces yo, por ejemplo, recomiendo libros, recomiendo podcasts, como que siento que el conocimiento está ahí, y por eso lo que yo te decía, todo ha sido empírico, que solamente ahorita me pareció chévere y me voy a meter a psicoterapia y voy a empezar el curso de Gestalt. Pero
en ese momento, mira los libros lo que ayudaron a mi papá y a mí también. Entonces yo digo, la tercera herramienta sería esa, como buscar de todo lo que hay disponible en los libros y en los podcasts y en todas las herramientas que hay de ese tipo. Tú cierras con otra frase que me encanta de Eckhart Tolle, que es: cambia la forma de ver las cosas y las cosas cambiarán de forma. ¿De qué forma te han cambiado las cosas o has cambiado tu forma de ver todo esto que pasó? Sí, yo creo que esa es una de las claves del libro, ¿no? Como que todo lo que nos pasa, todo lo que ocurre, cualquier cosa, hasta la más mínima, le podemos como cambiar el punto de vista. Creo que esa es una de los aprendizajes más grandes. Yo creo que todo empezó, hay una anécdota en el libro que se las voy a contar, porque digamos que yo aprendí eso también gracias a mi papá. Y por eso la anécdota que está acá, y es que cuando recién se muere mi mamá, a los añitos o a los meses, paran a mi papá en la calle y le dicen que si le pueden hacer una encuesta. Y él dice que sí. Y normal, una encuesta de la calle, el centro de Cali. ¿Cuántos años tiene? 43. No sé, profesión, arquitecto, estado civil, viudo. Entonces la señora lo mira y le dice, ay, qué desperdicio. Entonces él nos contaba cuando éramos chiquitas, como esa fue la primera vez que yo dije, esto se puede ver diferente. Por otro lado, soy un tipo soltero de 43, ¿no? Y que él siempre nos cuenta que ese fue el momento en el que él dijo, y a mí me encantaba que él nos contara esa anécdota, porque yo decía, y esa siempre es como su consejo para todo, desde que éramos chiquitas, ¿no? Como perdí el examen de matemáticas, pero entonces él le daba la vuelta, ¿no? Entonces para mí ha sido todo, porque fue luego ver este hecho que yo creía que era trágico y que tenía mi nube gris encima de la cabeza, que lo describo acá en el libro, verlo de una manera en la que aprendí muchísimas cosas sobre la vida, sobre salir adelante, sobre no dejarme marcar por este hecho, sino yo misma decir qué vida quiero vivir o qué narrativa quiero, o ya esta historia no me la quiero contar así, me la quiero contar de otra forma, cómo le doy la vuelta. Y desde las cosas más chiquitas de la vida hasta algo grande como esto, que te trae finalmente muchos aprendizajes. Lo que pasa es que aprender del dolor uno cree que no, como que, pero qué bonito le vas a ver a eso, y realmente sí te trae muchos aprendizajes para la vida toda, porque es que nunca sabemos qué nos va a pasar, no sabemos qué va a pasar en media hora, y uno cree que lo tiene súper controlado, pero todo es una ilusión de control. Sí. Bueno, y para finalizar, ¿cómo qué viene ahora? ¿Vas a seguir escribiendo o...? Yo quiero seguir escribiendo, tengo muchas ideas, yo creo que siempre voy a seguir, o sea, esto es como una unión de lo que más me gusta, que es leer y escribir, con los temas de desarrollo personal. Entonces yo creo que esa va a seguir siendo la línea, porque creo que hay que aprovechar que hay muchos temas de los que hay que seguir hablando. Entonces como que en las ideas siguen estando temas de salud mental, pero también ideas de mujeres, de la sociedad y sus presiones, de los mandatos sociales, de las mujeres también, bueno, hombres y mujeres. Entonces creo que hay muchos temas chéveres para explorar y muchos proyectos bonitos alrededor de esto.